Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal donde se estudia la Biblia a profundidad. Hermanos, queremos estudiar un tema supremamente interesante de conocimiento bíblico y espiritual. Recuerden, hermanos, que en este canal se estudia la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía a profundidad. O sea que el objetivo de este canal es que usted y yo podamos crecer en conocimiento, podamos crecer para que podamos detectar los engaños satánicos. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia para que podamos comprender este tema y lo podamos aplicar a nuestra vida. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Gracias porque nos permites escucharla. Te pedimos, Señor, sabiduría, ya que vamos a tocar un tema supremamente interesante. Te pedimos, Señor, discernimiento de lo alto, para que podamos nosotros comprender este mensaje y lo podamos aplicar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, de que nos des ese don de lo alto, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos y amigos, tomen sus Biblias, hermanos, porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, es interesante que algunos hermanos me dicen, hermano Rafael, ¿por qué no cambia su temática de predicar? ¿Por qué no predica otra clase de temas? Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Este canal no se hizo para predicar otra clase de temas que no tengan nada que ver con verdad presente, con profecía, doctrina o alertar al pueblo de Dios de alguna apostasía. Hermanos, si así fuese, al canal le hubiésemos puesto otro tipo de nombre. Le hemos puesto apología porque de eso se trata la apología, defender la sana doctrina, enseñar la verdad, aunque los cielos se desplomen. Así que, hermanos, este canal no se hizo para entretenerlos, no se hizo para predicar lo que a ustedes les gusta escuchar, no se hizo para predicar lo que a ustedes quieren escuchar o oír. Este canal se hizo para predicar la verdad. No estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene solamente Dios, pero procuramos, hermanos, estudiar a profundidad los temas que presentamos en este canal para que usted pueda conocer la sana doctrina. Así que, hermanos, es importante aclarar esto. Este canal se hizo para glorificar la palabra de Dios, la verdad. Así que, hermanos, no es este canal para agradar a los hombres. Así que, si ustedes consideran de que en este canal no se predican temas de que apelen a sus sentimientos o emociones, quiero decirles, hermanos, que lo siento mucho. Así que si usted cree de que en este canal no se predican temas de sana doctrina, yo les sugiero que deje de seguir este canal, porque lo contrario, hermanos, van a dar cuenta a Dios, porque cuanto más luz tenemos, más grande va a ser la condenación. Así que si usted considera que en este canal no se predican temas sólidos y de verdad presente, busque otro canal donde le calmen sus sentimientos o emociones. Este canal se hizo para predicar la verdad, no para agradar a los hombres. Así que voy a tomar como base lo que dice Gálatas 1:10, pero lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Esta Biblia es un paráfrasis, pero me gusta cómo dice los textos bíblicos. Traducción del lenguaje actual en Gálatas 1:10. Noten cómo dice Pablo: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. O sea, si usted considera que lo que decimos aquí es erróneo, es su problema. Pero dice Pablo: yo no ando buscando
que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante, dice Pablo, es que Dios me apruebe. Así que, hermanos, yo sé que hay algunos temas controversiales. Yo sé que aquí predicamos temas que confrontan falsas doctrinas, herejías, apostasía, y algunas veces nos vemos obligados a mencionar hasta nombres, y a algunos eso les molesta. Pero lo importante es, hermanos, es que aquí se diga la verdad. Usted tiene que buscar, hermanos, donde se predica la verdad. Pero para que usted sepa dónde predica la verdad, tiene que conocer usted mismo la verdad. O sea, tiene que conocer este libro. Mire, si usted desconoce este libro, no va a saber quién dice la verdad. Y mayor aún, estoy hablando para adventistas. Si usted desconoce este libro y los testimonios del Espíritu de Profecía, no va a saber quién dice la verdad. Pero si usted es estudioso, va a saber inmediatamente quién está diciendo la verdad. Y cuando usted sepa quién está diciendo la verdad, tiene que ponerse del lado de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Noten qué interesante como dice esta cita del Espíritu de Profecía. Esta cita está en el libro Obreros Evangélicos, página 315, párrafo 4. Noten cómo dice la inspiración. Obreros Evangélicos, página 315, párrafo 4. Noten, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios y los testimonios. Noten cómo inicia la cita. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben de saberlo. ¿Pero cómo lo van a saber? Estudiando la ley y los testimonios. Y noten cómo dice. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Deben de apoyarlo. Si el hermano está diciendo la verdad, apóyenlo. Noten que estoy diciendo que está diciendo la verdad, no predicando media verdad. Porque los que estudian y conocen la verdad van a saber detectar inmediatamente quién es el que está diciendo medias verdades. Si él enseña la verdad, deben de tomar posición a su lado. Y noten cómo dice la cita también, todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y cita Isaías 8:20. Si la luz presentada soporta esa prueba, o sea, a la ley y a los testimonios, una verdad no tiene que tener quiebres o huecos, porque la verdad es pura, cristalina y completa. Si la luz presentada soporta esa prueba, ¿cuál prueba? La ley y los testimonios. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. O sea, hermanos adventistas y público en general que va a escuchar esta presentación, no se dejen guiar por sus sentimientos o emociones. Sus emociones, hermanos, puede usarlas el diablo como un gancho para entramparlo. Nuestra norma de fe, conducta y doctrina es la ley y los testimonios. Así que sus sentimientos, sus emociones, su palabrería, sus opiniones personales, aquí no caben. En este canal se predica la sana doctrina. Dios nos dio el don de discernimiento y alabado sea Dios por eso. Lo que yo conozco, hermanos, es porque Dios me lo ha dado. El don de discernimiento. Tengo una mente bien analítica que inmediatamente puedo detectar cuando alguien se está desviando de la verdad o está predicando un error para engañar a los ingenuos.
Así que cuando usted escuche que el hermano Rafael diga algo, no estoy diciendo que me lo crea al 100%, pero por lo menos pese la evidencia e investigue para ver si lo que dice el hermano Rafael es cierto o falso. Tenemos el don de discernimiento y alabado sea Dios porque, hermanos, es tremendo que por tener este don de discernimiento me ha tocado algunas veces meterme en problemas porque a pesar de que tengo el don de discernimiento, tengo eso también de que no soporto cuando alguien está diciendo una mentira, me gusta protestar. Lo hablo ligero, o lo publico, lo hablo o lo desenmascaro. No sé si eso será malo o bueno, pero la Biblia dice que cuando veamos algo que está dañando al pueblo de Dios, hay que tocar trompeta en Sion. Elena de White dice que no podemos callar, hay que protestar cuando se pervierta el significado de la verdad. Dice que debemos de protestar. Muchos hermanos por miedo no lo hacen. Pero hermanos, cuando yo hice este canal lo hice con ese objetivo. Señor, dame sabiduría, dame fuerza para poder decir la verdad y predicar la verdad. Pero siempre basado en la Biblia y los testimonios. Este canal, hermanos, es adventista del séptimo día. Este canal no profesa ninguna fe protestante, ni pentecostal, ni mormona, ni católica. Somos adventistas del séptimo día, miembros activos de la Iglesia Adventista del séptimo día. Nuestro ministerio es un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista. Protestamos y rechazamos todo movimiento disidente o subversivo que se levante haciéndole la guerra al pueblo adventista. Reconocemos, hermanos, que la Iglesia Adventista, a pesar de sus errores y defectos, como siempre lo han habido, este es el pueblo de Dios, esta es la séptima iglesia de donde va a salir el remanente, los 144,000. Me gustó un mensaje que me mandó un hermano en anonimato. No sé quién es el hermano, porque no lo tengo agregado en mis contactos, pero me gustó el mensaje que me dijo: hermano Rafael, quiero dar testimonio de algo. He escuchado sus temas y me parecen muy buenos, muy interesantes, he aprendido mucho, pero quiero decirle, hermano, me dijo, yo no soy adventista del séptimo día, soy un ex adventista. Me salí de la iglesia adventista por X problemas que tuve en la iglesia, así que aún así reconozco, me dijo, 100% que la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Noten, un ex adventista lo que me estaba diciendo. O sea, hay personas que aunque ya no pertenecen a la iglesia, admiten que la iglesia adventista es el pueblo remanente de los últimos días. Y Dios va a purificar esta iglesia. Si hay algo malo que esté pasando en la iglesia, Dios se va a encargar de purificar la iglesia. El Espíritu de Profecía dice que nosotros actualmente como iglesia somos la iglesia militante. Y al final esta misma iglesia va a ser la iglesia triunfante. No encontramos 8 iglesias en Apocalipsis, encontramos 7. La última es la Odisea, la iglesia del juicio. Esta. Ok, hermanos, es importante aclarar esto. Este canal no se hizo para andar agradando sus sentimientos, hermanos. ¿Saben, hermano? Y se lo digo con sinceridad. Si usted ya no sigue este canal o ya no se suscribe a este canal, eso para mí no es ningún problema. Inclusive, con uno que me siga o con uno que vea mi video, estoy feliz y satisfecho. O sea, porque yo no busco popularidad ni protagonismo. No busco eso. Si eso fuera, como algunos me han acusado, que lo que busco es fama y dinero, cambiara mi metodología y predicara temas que llamen al populacho. Entonces, el objetivo de este canal es presentar la verdad y nada más que la verdad. Y no importa que me meta en problemas. Saben, hermanos, que por predicar la verdad me he metido en problemas con hermanos que antes eran amigos míos, hoy son enemigos. Hermanos que antes me apoyaban mi ministerio, hoy son enemigos, simplemente por predicar la verdad. Y no solamente hermanos, hay quienes predican cosas sin sentido, pero cuando alguien le dé la evidencia de algo, hermanos, acéptelo.
pero me he metido en problemas, hermanos, por predicar la verdad. Pero como dijo Pablo, yo no ando buscando lo que la gente me apruebe. Este canal se hizo para predicar la verdad. Somos adventistas del séptimo día. Recuerden, aquí no patrocinamos ninguna apostasía y ni tampoco disidencia. Y como les dije, hermanos, no estamos diciendo que somos infalibles. No me vaya a malinterpretar. Pero procuramos, con la ayuda de Dios, presentar la sana doctrina, mensajes de verdad presente. Ok, hermanos, vamos a iniciar el tema. Quiero que abran sus Biblias porque lo que viene es interesante. Vamos a hablar de un tópico que habla Mateo 24. ¿Cómo se titula el tema? Noten el tema, cómo se titula. Cosa espantosa y fea está pasando dentro de la iglesia adventista. Usted me va a decir, hermano Rafael, ¿por qué este extraño título? Ya van a ver de dónde lo he sacado. Lo he sacado de un texto bíblico. Pero ¿por qué este tema se llama de esa manera? Cosa espantosa y fea está pasando dentro de la iglesia adventista. Ahora, coloquemos el marco y el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Aquí ya es noche. Tengo las 7:13 de la noche. Y de paso, hermanos, está haciendo un gran calor. Es terrible, hermanos. Las temperaturas en El Salvador han llegado casi a los 40 grados. Eso equivale a una temperatura que, con la calor que se hace, puede cocerse un huevo en la calle. Por eso es que, hermanos, en este momento está haciendo una terrible calor. Pero vamos a concentrarnos en el tema para poder presentar correctamente esta presentación. Ahora, es interesante que cuando analizamos la Biblia, en Mateo 24, quiero que tomen sus Biblias, hermanos. En Mateo 24 encontramos un sermón profético de Cristo que lo predicó en el Monte de los Olivos. Noten cómo dice Mateo 24. Ese sermón profético, hermanos, es un sermón donde se han escrito cientos de libros y se ha hablado mucho de este sermón profético. Noten cómo dice Mateo 24:3. Este sermón profético, Cristo lo está predicando y relatando en el Monte de los Olivos. Quienes están ahí presentes escuchando son sus discípulos. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal. Noten que no dice qué señalen, sino dice qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Este sermón profético, hermanos, nos presenta el destino del mundo. Mateo 24, hermanos, es un tema que las iglesias deben de predicarlo, no solamente en púlpitos, sino también en las calles, en campañas evangelísticas. Mateo 24 es un capítulo que tiene que ver con verdad presente. Si usted es adventista, debe de predicar Mateo 24. En Mateo 24 hay muchos temas, pero es interesante, hermanos, que Mateo 24 es un capítulo que está incluido en los mensajes de verdad presente. Porque vamos a ver de que este capítulo nos anuncia los eventos finales y nos advierte sobre los engaños satánicos de los últimos días. O sea que Mateo 24 debe ser el platillo principal de todo púlpito adventista. Todo adventista debe de conocer Mateo 24 a profundidad, no solamente leerlo,
sino que hay que estudiarlo a profundidad. Porque Mateo 24 es una advertencia no solamente para los discípulos, sino también para nosotros. Noten cómo dijo la sierva del Señor comentando sobre Mateo 24 y la importancia de predicarlo. Ojo con esto, adventista. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 1 y el párrafo 2 también. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 1 y párrafo 2 dice: los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe adventista del séptimo día. Escuchen, adventista, nos está hablando los predicadores. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe adventista. Deben estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que está diciendo ella es que las profecías de Daniel y Apocalipsis son cristocéntricas. O sea, predicar profecía es predicar evangelio. El proverbio dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Predicar profecía, en este caso Mateo 24, es predicar verdad presente. Noten el siguiente párrafo, lo que dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todo. Escuchen, hermanos, lo que dice esta sierva del Señor. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todo. Vivimos hoy en el tiempo de estas predicciones de este capítulo que se están cumpliendo. Expliquen, ahora nos hablan los predicadores, expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Escuchen, hermanos, predicadores, si tú eres un predicador de la iglesia adventista, es para ti este mensaje. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyan. ¿Qué es excluir? Hermanos, hay temas que no tienen nada que ver con verdad presente, que son temas más evangélicos, que se pueden oír en cualquier iglesia protestante, aunque son verdad, pero no son verdad presente. Y ella dice: excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Claro, diáfano y cristalino, Mateo 24 es parte de la verdad presente. Ahora bien, cuando hablamos de Mateo 24, tenemos que tener en cuenta que Mateo 24 tiene dos aplicaciones. Por eso es que este capítulo o a este sermón se le conoce como una profecía de doble referencia. ¿Por qué decimos que Mateo 24 tiene dos aplicaciones? Porque se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y se volverá a cumplir en los eventos finales que preceden a la venida de Cristo. Por eso es que Jesús, noten cómo respondió. En Mateo 24, versículo 4, contestó la pregunta de los discípulos. Mateo 24, versículo 4. Y dice así: respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Interesante. Noten qué interesante que los discípulos están preguntándole en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo empieza a responder: mirad que nadie os engañe. Ahora, noten cómo lo explica la sierva del Señor
el significado y el cumplimiento de Mateo 24. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 1. En esta cita, la sierva del Señor explica los dos cumplimientos de Mateo 24. Dice así: todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Noten lo que pasó antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. Fue Tito, el general Tito Vespasiano, que destruyó la ciudad de Jerusalén y la quemaron con fuego. Todo ese acontecimiento tipifica los eventos finales y la destrucción del mundo con fuego antes de la venida de Cristo. O sea, Mateo 24 tiene doble cumplimiento, doble referencia. ¿Están conmigo? O sea, si queremos entender los acontecimientos finales basados en Mateo 24, tenemos que conocer la historia y el cumplimiento parcial de este poderoso capítulo o de este poderoso sermón que lo relató nuestro Señor en el Monte de los Olivos. En la página 19 de Eventos de los Últimos Días, en el párrafo 2, note cómo explica esto mismo. Sobre el Monte de los Olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras, rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias y hambres y terremotos por diferentes lugares. Y ahora noten cómo termina la cita. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Cita Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplica más directamente a los postreros días. Noten, hermanos, Mateo 24 es un sermón profético que contiene doble cumplimiento, uno parcial con Jerusalén en el año 70 y el otro en una escala mundial con los eventos finales que preceden a la segunda venida de Cristo. Es bien importante que entendamos eso, porque muchos ven Mateo 24 solamente con señales del fin, olvidándose de la esfera histórica que se cumplió parcialmente en el año 70 y antes del año 70 de nuestra era. Ok, hermanos. Pero ahora viene algo muy interesante que muchos hemos pasado quizás por alto de Mateo 24. Hermanos, me gusta ser analítico cuando estudio la Biblia. Me gusta profundizar en la Biblia, hermanos. No me gusta ser superficial. Y eso quiero que ustedes, hermanos, sean. Que sean analíticos. Que no anden repitiendo como loro lo que otro dice. Sean analíticos. Es interesante que Jesús, noten, hermanos, después de que los discípulos le hicieron la pregunta, Señor, en el versículo 3 está la pregunta, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ¿por qué los discípulos preguntaron esa pregunta? ¿Qué los llevó a hacer esa pregunta al maestro? Porque anteriormente en el versículo 1 y 2 de Mateo 24, Jesús había dicho ciertas palabras cuando salió del templo de Jerusalén. Y esto los movió a los discípulos a hacer esa pregunta. ¿Qué había dicho Jesús antes de esta pregunta? Mateo 24, 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque los judíos estaban orgullosos, los apóstoles estaban orgullosos de ver ese hermoso templo que Herodes lo había remodelado
y se había tardado casi 49 años. Eso era una maravilla espléndida. Y los judíos se sentían orgullosos. Y es interesante que Jesús dice, respondiendo él y le dice, ¿veis todo esto? O sea, el templo. De cierto os digo que no caerá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es entonces que los discípulos hacen la pregunta, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora noten que Jesús, antes de relatar guerras, terremotos, hambres y pestes, noten qué es lo que hizo o cómo respondió. El versículo 4. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Las señales que nosotros usamos para hablar del fin del mundo están en el versículo 6 hasta el 8. Pero ¿por qué Jesús inició la respuesta? Mirad que nadie los engañe. ¿Por qué Jesús respondió de esa manera? Hermanos, quiero que pongan atención a lo que voy a decir. Y esto que voy a decir jamás se lo olvide. Si es posible, anótelo. Hermanos, muchos creen de que el objetivo del sermón profético de Mateo 24 es satisfacer nuestra curiosidad profética, que van a haber guerras, terremotos, hambres y pestes. Eso siempre lo ha habido, aún antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, el objetivo de Mateo 24 no es satisfacer nuestra curiosidad profética. El objetivo de Mateo 24 de predicarlo Cristo era, ¿y saben cuál es el centro? Agarren esta información adventista. El objetivo de Mateo 24 es alertar a los discípulos de que no sean engañados por los falsos profetas y los falsos Cristos. El centro de Mateo 24 ese es. Jesús estaba preocupado por sus discípulos de que no fuesen engañados. O sea, Jesús no quería satisfacer primordialmente la curiosidad profética de los discípulos que iban a ver terremotos, guerras, hambres y peste. La preocupación de Cristo era advertir a la iglesia, a los discípulos, de que no fuesen a ser engañados. Por eso es que inició respondiendo así. Mirad que nadie os engañe. Pero los discípulos estaban preguntando eso. Los discípulos preguntaron, Señor, Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá a tu venida? Eso fue lo que preguntaron los discípulos. Pero ahora Cristo responde de otra manera y dice, mirad que nadie os engañe. Porque ahora notamos que el objetivo de este sermón profético que Cristo relató en el Monte de los Olivos es alertar a la iglesia para que no sea engañada por los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Cuántos habían notado esto? ¿Verdad que no lo habían notado? Porque yo escucho en campañas evangelísticas que usan Mateo 24 para hablar de los terremotos, las señales, los huracanes, las pestes, las enfermedades, el hambre, y está bueno. Pero el centro de Mateo 24 no es ese. El objetivo de este sermón es alertar a la iglesia para que no sean engañados. ¿Escuchaste, adventista? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está preocupada por la iglesia y por los discípulos que no fuesen a ser engañados. Por eso es que inició con esta respuesta. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Si los discípulos no habían preguntado eso. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros conozcamos las señales si vamos a ser engañados? Por eso, hermanos, es importante, hermanos, primero, no ser engañados. Porque el objetivo de Mateo 24 es alertar a la iglesia, alertar a los discípulos de no ser engañados. El mensaje para nosotros, Rafael no se hace engañado, Juan no se hace engañado, María no se hace engañado.
Hermanos que están escuchando esta presentación detrás de un teléfono o de una computadora, no seas engañado. Cristo nos está diciendo, mira, no seas engañado. El centro de Mateo 24 es alertar a la iglesia, alertar a los discípulos de que no vayan a ser engañados. Y noten cómo dice el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que Jesús está preocupado por los discípulos para que no vayan a ser engañados. Terrible, hermanos. A Cristo no le interesó. Miren, mis discípulos, yo les voy a relatar que van a haber primero guerras, terremotos, hambre. Esto Cristo lo dejó de segunda instancia. Su respuesta al inicio, mirad que nadie los engañe, porque el centro de Mateo 24 es ese, alertar a la iglesia, alertar a los discípulos para que no se engañaron. Saben, hermanos, que en Mateo 24 se habla mucho de los falsos profetas y los falsos cristos, porque ellos son los agentes satánicos que usa para engañar a la iglesia y a los discípulos. Y Cristo estaba preocupado por los discípulos, por nosotros, hermanos, no seamos engañados. En Mateo 24, vez tras vez, se repite los falsos profetas y los falsos maestros. Noten ahora cómo dice el versículo 11 de Mateo 24. Vimos que en el versículo 4 y 5 se habla que no seamos engañados por estos individuos, por los falsos profetas y falsos maestros y los falsos cristos. En el versículo 11 se repite otra vez. Cristo hace un interludio, interrumpe y vuelve a repetir lo mismo a los discípulos. Recuerden de que quienes estaban escuchando esto eran los discípulos. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Noten, Cristo lo vuelve a repetir. Notaron, hermanos, como que Cristo estaba preocupado por esto. Estaba preocupado. Para que lo repita otra vez, hermanos. Cuando usted repite algo, significa que eso le está preocupando y es necesario que la iglesia lo escuche. Cristo está preocupado por los discípulos. No sean engañados. Adventistas, no sean engañados. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Terrible. Cristo volvió a repetir esto en los versículos 23 y 24. Noten, hermanos, lo vuelve a repetir. Mateo 24, versículos 23 al 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Ahora, noten el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos, ¿qué? Profetan. Repita conmigo, hermanos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Para qué? Va que para felicitarlo. Va que para invitarlo a una cena se van a levantar los falsos profetas. No seamos ingenuos, hermanos. Los falsos profetas se levantan para engañar al pueblo. Los falsos profetas, los falsos cristos y los falsos maestros son los agentes de Satanás para engañar a los discípulos, a la iglesia. Y Cristo en Mateo 24 repite esto 3 veces, o mejor dicho, 4 veces. Y noten cómo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. ¿Escucharon, hermanos? Estaba platicando con un hermano, explicándole esta cita de Mateo 24, versículo 24, y yo le explicaba ahora en la tarde de que el objetivo de este versículo no es para decir de que el diablo va a engañar a los escogidos. El objetivo de este versículo o de este capítulo es presentar la intensidad del engaño. Va a ser tan potente que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. No es que los escogidos van a ser engañados, sino que la intensidad del engaño va a ser tan potente que engañaría, si fuera posible, pero no los va a engañar, porque Dios tendrá un remanente en esta tierra que va a levantar la verdad
y va a desenmascarar los engaños satánicos en los últimos días. Hermanos, no sé si me estoy dando a explicar o me estás entendiendo. El objetivo de Mateo 24 es alertarnos de no ser engañados por los falsos profetas, falsos cristos y falsos maestros. Interesante. 3 veces o 4 veces se repite lo mismo en Mateo 24. Los falsos profetas. Hermanos, estamos en la última etapa final de la historia. Estamos en el clímax del cumplimiento de Mateo 24. Yo te hago una pregunta y quiero que me la responda. Yo quisiera que usted me la respondiera y diga allí, respóndame. ¿Ustedes creen de que se están levantando falsos profetas y falsos maestros hoy en día en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que se están levantando falsos profetas dentro de la iglesia y fuera? Contésteme. Sí. Porque si usted dice que no, entonces Cristo está mintiendo. Porque Mateo 24 tiene 2 cumplimientos. Pregunto, ¿estamos en el clímax del segundo cumplimiento? Sí. Hermanos, la iglesia adventista está siendo atacada por doquier. La iglesia adventista, el diablo sabe que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía por su mensaje. Y el diablo va a hacer lo imposible para atacar a la iglesia. Va a hacer hasta lo imposible y no va a perder ningún tiempo para tratar de destruir a la iglesia. Hermanos, hoy más que nunca se están levantando personas con mensajes erróneos, falsos profetas, que mezclan la verdad con el error para que su engaño sea más efectivo. Porque el engaño va a ser tan potente que engañaría, si fuese posible, a los escogidos. Y esto, hermanos, es verdad presente, porque el objetivo de Cristo es alertarnos a nosotros, que somos sus discípulos en la actualidad. La iglesia es el pueblo de Dios y el diablo va a querer engañar. Y lo está haciendo, hermanos. Muchos adventistas han sido engañados por falsos profetas y falsos maestros. La pregunta es, ¿quiénes son los que son engañados? Sencillo, son los que no estudian la Biblia ni los testimonios del Espíritu de profecía. Los adventistas que no estudian son presa fácil del diablo. Los adventistas que no estudian le rezan a cualquier santo. Los adventistas que no estudian no disciernen las señales de los tiempos. El pueblo, cuando no estudia, hasta un murciélago lo confunde con un ángel. El pueblo que no está estudiando está siendo fácilmente engañado por los falsos profetas y los falsos maestros. Interesante. La Biblia es clara de que Satanás en los últimos días iba a engañar, si fuese posible, a los escogidos. Y Cristo nos advirtió en este sermón profético de Mateo 24, no sean engañados. Hay una alerta para nosotros. Y saben, hermanos, que el objetivo del diablo es dividir a la iglesia. Los falsos maestros, los falsos profetas, dividen a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Mateo 24, versículo 10 al 11. Lean conmigo. Mateo 24, 10 al 11. Muchos tropezarán, o sea, serán engañados, caerán en la presa, quiere decir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Noten. Pero ahora noten qué dicen. Y unos a otros se aborrecerán. Pero ¿por qué se van a aborrecer? ¿Qué iba a causar esta división en la iglesia? ¿Qué es lo que iba a causar que nos aborrezcamos unos a los otros? Y van a ser los falsos profetas. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Estás leyendo conmigo la Biblia? Yo quiero que me sigas, hermanos, pero que sigas más el texto. Después de decir, muchos se aborrecerán, ahora dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, ¿quiénes son los que iban a causar división en la iglesia?
para que unos con otros nos aborreciéramos. Los falsos profetas. Mire, hermano, qué lindo estudiar la Biblia, hermanos. Dejando que la Biblia se interprete sola. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 21 y párrafo 1. Hablando de los falsos profetas que iban a engañar a muchos del pueblo de Dios. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto. Magos e hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastrarán a la gente en pos de sí a la soledad y montañosa soledad. Pero esta profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Hermanos, aquí el White incluye a falsos profetas como los magos y los hechiceros. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes de que un hechicero y un mago pueden engañar a un adventista? Sabemos abiertamente que ese es espiritismo, pero hay un engaño más refinado. El diablo va a levantar falsos profetas predicando muchas verdades, mezclándolas con mentira. Ese es el engaño más peligroso. Por ejemplo, un mago y un hechicero, es difícil que engañe a un adventista bien formado o casi formado en la Biblia. Pero cuando alguien se levanta predicando muchas verdades y la mezcla con error, ese engaño es más peligroso. El engaño más peligroso es cuando está mezclado con suficiente cantidad de verdad. Porque Cristo dijo: si fuere posible, engañaría a los escogidos. Los falsos profetas es una señal de los últimos días. Es para nosotros. Entramos en esa etapa de los falsos profetas. Noten cómo dice esta cita: Cristo en su santuario, página 19, párrafo 4. El Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí. Terrible, hermanos. Noten lo que está diciendo esta cita. Aparecerían en los últimos días falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí. Y también que los que en ese tiempo de peligro deberían permanecer fieles a la verdad, que está especificada en el libro de Apocalipsis, tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles. Noten, hermanos, esta palabra sutil, ¿qué entiende por sutil? Es un engaño refinado, mucha verdad con un poco de mentira. Imaginémonos, hermanos, un hermano que es frágil, que no estudia, que solamente se deja guiar por lo que otro dice, va a ser presa fácil del diablo, porque es un engaño refinado. Dice sutil, un engaño refinado, malicioso, bien orquestado y bien formulado. Mucha verdad con una pizca de mentira. Y saben, hermanos, que aquí es donde yo ejerzo el discernimiento. Yo inmediatamente, hermanos, capto o discerno cuando alguien está predicando apostasía o errores o está engañando al pueblo. Yo bien inmediatamente detecto, hermanos. Tengo eso que Dios ha puesto en mí, ese don de discernimiento que yo inmediatamente veo cuando alguien se está saliendo de la tangente y va por otro lado. Inclusive discierno cuando alguien, sus intenciones son otras. Inclusive puedo discernir hasta por un comentario cuáles son sus intenciones. Cuando usted hace un comentario, yo puedo analizar qué espíritu lo está moviendo. No estoy diciendo que yo sea profeta, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios me ha dado ese don de discernimiento. El discernimiento es algo que todos los hijos de Dios debemos de tenerlo. La Biblia lo dice, que hay que discernir los espíritus.
Ahora, noten cómo dice esta cita, Evangelismo, página 264, párrafo 3. Esta cita es interesante. Habrá que hacer frente a esos falsos profetas, porque tratarán de engañar a muchos, induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Esto es lo que muchos le tienen miedo, confrontar a los falsos profetas. Porque nos han enseñado que predicar el Evangelio es solamente hablar de que Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros. Nos han creído que predicar el Evangelio es solamente hablar de la samaritana y que Zaqueo se subió a un árbol de sicómoro. Hermanos, confrontar a los falsos profetas y falsos maestros también es Evangelio. Noten cómo dice la cita. Evangelismo, página 264, párrafo 3. Habrá que hacer frente a esos falsos profetas. Tratarán de engañar a muchos, induciéndolos a aceptar esas teorías falsas. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente. O sea que los falsos profetas para engañar usan esto también. ¿Estás escuchando, hermano adventista? El falso profeta también te predica mucha verdad. Usa la Biblia. Y si tú no eres inteligente, no tienes discernimiento, vas a ser engañado, si es que no has sido engañado. Muchos pasajes bíblicos serán aplicados erróneamente en la forma tal que las teorías engañosas parecerán basadas en la palabra que Dios ha hablado. Se hará uso de las verdades preciosas para apoyar y establecer el error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán hermosos pasajes bíblicos que han sido dados para adornar la verdad y los utilizarán como un ropaje de justicia para cubrir las teorías falsas y peligrosas. Así que, hermanos, ten cuidado. No basta con que alguien te cite la Biblia o predique bonito. Eso el diablo lo puede hacer también. Lo dice la cita. Hermanos, por eso es que le digo a los hermanos, si usted cree que aquí predicamos mentira, por lo menos sea humilde y dígame, hermano Rafael, mándeme las citas, quiero leerlas para ver si eso dicen. Muchos hermanos están siendo engañados por ser ignorantes. No les gusta leer, no les gusta estudiar. Y disculpen, hermanos, que sea tajante y directo, pero eso no era en verdad. Hermanos que andan preocupados por billete y por tener un carro nuevo y una casa mejor de lujo, pero se les olvida agarrar la Biblia y el espíritu de profecía para estudiar, para no ser ignorantes y ser engañados. Terrible, hermanos. El diablo también puede usar la Biblia para predicar y te puede predicar mucha verdad, pero te la mezcla con un poco de mentira. Por eso es que el engaño parece bien atractivo y bien tentador para seguirlo. Ahora, para terminar, es interesante, hermanos, que la Biblia, aunque habla mucho de los falsos profetas y los falsos maestros, la Biblia habla de un detalle que muchos pasamos por alto y que casi nadie lo dice, casi nadie lo predica, este detalle que vamos a tocar en esta última parte del tema. ¿Cuál es? Ahora, ¿cuál es este detalle que muchos pasan por alto? Se habla de falsos profetas, falsos maestros y falsos Cristos, que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Y eso es verdad, lo dijo Cristo en Mateo 24. Pero hay un detalle que también la Biblia lo dice. ¿Y saben cuál es ese detalle? Antes de leer la cita, vamos a ver de que la mayor culpa recae sobre el pueblo ignorante de las Escrituras, porque se deja engañar. Aunque los falsos profetas, su método de engaño es refinado, ellos van a dar cuenta por sus engaños. Pero la mayor culpa recae sobre nosotros, porque teniendo una Biblia nos dejamos engañar. Y es interesante que vamos a leer una serie de citas donde demuestra de que el poder de los falsos maestros y de los falsos profetas no está en ellos,
sino en la gente que lo sigue y le da poder. La mayor parte de culpa recae en el populacho, ignorante de las Escrituras. Si la gente no lo siguiera y estudiara sus Biblias y los testimonios, estoy hablando para adventistas, no fuesen engañados. La Biblia presenta que el poder de los falsos profetas está en la gente que los sigue. Es la gente que los hace famosos. Sin la gente, estos falsos profetas se llegaran a esfumar y a desaparecer. Pero como la gente los aplaude y los sigue, la mayor culpa recae en el populacho, en el pueblo ignorante que no lee ni estudia. Se lo voy a demostrar que la Biblia como que más se dirige al pueblo ignorante de la Escritura. Primer cita, Jeremías 5, 30 al 31. Y aquí está el por qué le puse al tema. ¿Se acuerdan que el tema le puse como título, cosa espantosa y fea está pasando dentro de la iglesia adventista? Lo saqué de Jeremías 5, 30 al 31. Hermanos, ¿por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años? ¿Por qué Jerusalén fue destruido en manos de las tropas de Nabucodonosor en el año 586 a.C.? ¿Por qué? Porque según el profeta Jeremías y Ezequiel, quienes habían engañado al pueblo eran los falsos profetas y los falsos líderes. Y Dios en esta cita como que le echa más la culpa al pueblo por haberse dejado engañar por estos charlatanes. Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Noten cómo Dios dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Ustedes ven, lo espantoso es algo terrorífico, algo que da escalofríos. Noten cómo Dios usa aquí estas palabras. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Ahora, ¿qué es esto espantoso? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Ahora, noten cómo termina el texto. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Quién lo quiso así? El pueblo. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Hermanos, nuestra condenación será más grande porque aún teniendo la verdad en nuestras manos, nos dejamos engañar. Mayor luz, mayor condenación. Y mi pueblo así lo quiso. La mayor culpa lo tienen los borregos, porque siguen a ciegas a estos falsos líderes y falsos profetas. Y mi pueblo así lo quiso. Y Dios dice, esta es una cosa espantosa y fea que se hace en la tierra, porque mi pueblo se dejó engañar por estos manipuladores de la verdad. Terrible, hermanos. Mi pueblo así lo quiso. Rafael Díaz así lo quiso. Dramaticemos un poco. Juan así lo quiso. Tú así lo quisiste porque te dejaste engañar, porque no lees. Repites como loro lo que otro dice. Yo te hago una pregunta, hermanos. A tu trabajo le dedicas 8 horas de trabajo. Te levantas en la madrugada. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia en tu casa? Dime. ¿Verdad que nada? Hay hermanos que hasta el sábado se acuerdan de que existe una Biblia. Y ni tan siquiera vienen a escuchar el sermón ni a leerla, no que vienen a dormir a la iglesia. Pura apostasía. No leen. La iglesia no lee. ¿Y saben dónde yo analizo cuando un hermano no lee? En la clase de comentarios que hace. Cuando alguien no lee, se denota la ignorancia en los comentarios. Ahí lo analizo yo. Mi pueblo así lo quiso. Tú así lo quisiste por dejarte engañar. Teniendo una Biblia no te dejes engañar. Y mi pueblo así lo quiso. La mayor culpa de la apostasía recae sobre el pueblo
y por el populacho que no lee ni estudia. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Hermanos, yo sé que quizás hablo muchas veces muy fuerte, pero es mi carácter. Así hablo, hermanos, así que no vayan a pensar que estoy enojado. No vayan a pensar de que estoy enojado. Así es mi forma de expresarme. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Jeremías 5:30 al 31. Esto sin duda explica el éxito de los falsos profetas y de los sacerdotes. Hacían lo que agradaba al populacho. La gente voluntariamente se dejó descarriar. Qué terrible, hermanos. Quienes hacen famosos a estos charlatanes y a estos falsos profetas es el populacho. Esta palabra populacho la usa el comentario bíblico adventista. Populacho es un término despectivo para hablar del proletariado, ignorante de la escritura, el populacho, gente que es ignorante, que no estudia y no analiza. Dice, esto sin duda explica el éxito de los falsos profetas, porque la gente es que los hace crecer. Quienes hacen crecer a los falsos profetas es el pueblo, el populacho que no lee, ni estudia, ni tiene el don de discernimiento. Terrible, hermanos. Noten cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2, versículo 1 al 2. Todos los falsos profetas tienen gente que los siga y que los engrandece y los hace crecer. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten, falsos profetas y falsos maestros es equivalente a lo mismo, o es sinónimo de lo mismo. Noten, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Esta palabra encubiertamente es lo mismo que decía Elena de White en su cita, donde decía que el engaño iba a ser sutil, mucha verdad mezclada con una pizca de mentira, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su disolución. Noten que siempre hay borregos que siguen a estos falsos profetas y falsos maestros, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Los falsos profetas crecen por la gente que los sigue y la gente que les cree todo. Noten cómo dijo Cristo, de esto mismo hablando, que quienes los hacen famosos a los falsos profetas es la misma gente, el populacho. Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Aquí Cristo le está diciendo esto a los fariseos. La gente habla bien de los falsos profetas, los alaba, los engrandece, los pone en un pedestal. Esta es una característica de los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Noten que siempre hay gente que los hace famosos y los engrandece. Terrible. ¿Saben de qué esto pasó? Antes de la destrucción de Jerusalén, también se levantaron falsos profetas engañando al pueblo. Hermanos, y quiero decirles, hermanos, que los falsos profetas no predican errores así abiertamente para que la hermandad inmediatamente los detecte. Lo que hacen es mezclar mucha verdad. Yo voy a hacer un porcentaje, o voy a poner un porcentaje, 95, o mejor dicho, 99.99 verdad con una pizca de mentira. O sea, el engaño es bien refinado, bien sutil. Noten cómo dice Hechos 5, 36 al 37. Aquí menciona, esto fue Gamaliel que lo dijo. Gamaliel corrobora que se levantaron falsos profetas y engañaron a muchos. Noten cómo dice, esto fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, recuerden. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles se escribió antes del año 70 y fue escrito por Lucas. Y dice Hechos 5, 36 al 37.
Porque antes de estos días se levantó Teudas, este era un falso profeta, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Qué terrible, hermano. Siempre hay borregos que hacen a la gente. Siempre, mire, el poder de los falsos profetas y de los falsos maestros está en la gente que los alaba. Aquí vemos de que este Teudas tenía gente engañada, dice como 400 hombres. Terrible, hermanos, 400 hombres. Esto es una gran cantidad de gente a la que había engañado. 400 hombres lo estaban haciendo famoso y lo estaban idolatrando. Pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, este es otro falso profeta, que se levantó antes de la destrucción de Jerusalén. Este Judas el Galileo, dice, se levantó en los días del censo, note, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Este fue más peor, porque todo el pueblo lo seguía. Mire qué poder tenía este falso profeta. Llevó en pos de sí mucho pueblo, pereció también él. Porque, hermanos, la gente que usa el engaño para otras intenciones o otros propósitos, tarde o temprano Dios le va a dar la recompensa. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora, ¿cómo hacerle frente? ¿Sabe, hermano? La única forma de poder nosotros protegernos contra los falsos profetas y los falsos maestros es estudiando la palabra de Dios. Esta es nuestra espada de dos filos. Noten esta cita, esta es la última cita que voy a leer, está en Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1. La única forma de poder descubrir y desenmascarar y hacerle frente a los falsos profetas es estudiando la palabra de Dios y obedeciéndola. Noten esta cita. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. ¿Dónde está nuestra salvaguardia? Acá, en la Escritura. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Hermanos, hoy más que nunca debemos de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento a lo alto para que podamos nosotros detectar los engaños satánicos. El Espíritu de Profecía dice que el engaño del diablo es 10 veces más poderoso que en los días de los discípulos. Se ha hecho más astuto y sus engaños los reviste con un ropaje cristiano. Así que, hermanos, solamente estudiando la Biblia y aferrándonos de Cristo y su palabra, vamos a poder nosotros protegernos de los engaños satánicos. Hermanos, lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia adventista no es nada para lo que se avecina. Satanás está preparando el terreno para manifestarse con grandes engaños que cautivarán al mundo. Pero yo lo digo, si hoy somos fácilmente engañados, si somos frágiles, con pequeñeces, ¿qué pasará cuando el diablo se manifieste con sus engaños satánicos, donde haga descender fuego del cielo delante de los hombres, falsos milagros? ¿Qué pasará, hermanos? Estamos en la recta final. Cristo viene y el diablo sabe de que la iglesia es el pueblo de Dios y va a hacer lo imposible como engañarla. Así que, hermanos, pero si estamos aferrados a la palabra y a Cristo, no seremos engañados, vamos a ser protegidos de los engaños satánicos. Dios te bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya servido para que podamos crecer en conocimiento y así prepararnos para el pronto regreso de Cristo. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este mensaje, gracias porque nos diste este conocimiento para que podamos protegernos de los engaños satánicos y de los falsos profetas y de los falsos maestros. Bendice a tus hijos que han escuchado este mensaje, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo y que podamos dedicar tiempo al estudio de tu palabra, ya que en tu palabra está
el detector de mentira, para conocer los engaños satánicos y así poder protegernos. Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.